Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Evelyn Castillo Sosa y les introduciré acerca de nuestro video proyecto sobre la ley de Gauss y circuitos con capacitores, en los que abordaremos un ejercicio para cada tema. Este video fue hecho para nuestra materia llamada Electricidad y Magnetismo, impartida por nuestro maestro Antonio Coyopol Solís, y nuestro equipo está conformado por Evelyn Castillo Sosa, su servidora, Jimmy Yael Cerezo Jiménez, Ariadna Iraíz Cristóbal Copil y César Jair Escobar Fuentes. Ahora, sin más que agregar, acompáñenos en el video. Comenzando con el primer tema llamado circuito con capacitores, nos encontramos con este circuito, el cual está conformado por el capacitor 1, el capacitor 2, el capacitor 3, el capacitor 4, el capacitor 5 y finalmente el capacitor 6. Como podemos observar, todos tienen un valor de 6.9 microfaradios y el voltaje total del circuito es de 420 volts. Para este circuito lo que tendremos que buscar será determinar la carga en cada capacitor como inciso A, el voltaje en cada capacitor como inciso B y como último, inciso C, obtener la energía en cada capacitor. Primero empezaremos obteniendo el inciso A para la carga en cada capacitor. Para ello utilizaremos esta fórmula. Q es igual a C por B, eso quiere decir que la carga va a ser igual a la capacitancia por el voltaje. Para eso primero debemos obtener la capacitancia equivalente para todo el circuito. Entonces primero empezaremos sacando la capacitancia de estas tres que están en serie. Empezaremos sumando, como bien sabemos, la capacitancia equivalente del capacitor 3, 4 y 5 es igual a 1 sobre y ponemos cada una de las cantidades de los capacitores. Sería 1 sobre 6.9 microfaradios más 1 sobre 6.9 microfaradios más 1 sobre 6.9 microfaradios. Teniendo esto y sumándolos nos da una cantidad de 2.3 microfaradios solamente para estos tres capacitores. Como esos capacitores están en serie y se suman así, estos asimismo están en paralelo con este, así que se suman de manera normal. Más 6.9 microfaradios, lo que nos da un total de 9.2 microfaradios. Como ya obtuvimos la capacitancia equivalente de este lado del circuito, ahora podemos reducirlo a un circuito más pequeño, en el que nos queda el capacitor 1, el capacitor 6 y el capacitor 2. El capacitor 2 obtiene la capacitancia de 9.2 microfaradios al haberse sumado la capacitancia equivalente de todo esto. Ahora, para obtener la capacitancia equivalente total, como ya tenemos un circuito más pequeño, podemos sumar el 1, el 2 y el 6 en serie. Así que ponemos capacitancia equivalente total es igual a 1 sobre 6.9 microfaradios más 1 sobre 6.9 microfaradios más 1 sobre 9.2 microfaradios, lo que corresponde a cada uno de los valores de los capacitores que tenemos aquí. Eso nos da un total de 2.5 microfaradios. Eso quiere decir que nuestra capacitancia equivalente en todo el circuito es igual a 2.5 microfaradios. Antes de obtener la carga en cada capacitor, deberemos sacar la carga total de todo el circuito. Así que seguiremos la fórmula de carga total es igual a la capacitancia equivalente de todo el circuito por el voltaje total. O sea, es la misma fórmula que ya habíamos puesto antes, pero modificada para todo el circuito. Así que la carga total es igual a 2.5 microfaradios por 420 volts, que es el voltaje total del circuito. Esto nos da un total de 1.05 por 10 a la menos 3 coulombs, lo que es igual a 1.05 milicoulombs. Ahora obtendremos la carga individual de cada capacitor. ¿Cómo haremos eso? Bueno, pues empezaremos por este lado del circuito, ya que la carga en serie es la misma, así que la carga en 3, 4 y 5 va a ser la misma. Ahora, la fórmula nos marca que la carga es igual a la capacitancia por el voltaje.
Pero se preguntarán cómo haremos eso si todavía no sacamos el voltaje en cada capacitor. Bueno, pues lo que vamos a hacer es que, como bien sabemos, el voltaje en paralelo es el mismo. Eso quiere decir que el voltaje en el capacitor 2 va a ser la misma que la suma del voltaje en el capacitor 3, 4 y 5. Así que podremos utilizar el voltaje que nos dé en el capacitor 2 para sustituirlo en la fórmula para la carga de los capacitores 3, 4 y 5. Ahora pasemos a hacerlo. El voltaje 2 es igual a 1.05 por 10 a la menos 3 coulombs. Esto es la carga total que habíamos sacado previamente. Sobre la capacitancia. ¿Qué capacitancia ocuparemos? La capacitancia equivalente que habíamos obtenido previamente de la suma de la capacitancia equivalente del capacitor 3, 4 y 5 más la capacitancia del capacitor 2. Eso nos dio 9.2 microfaradios, lo cual ya tenemos anotado en esta parte. Haciendo los cálculos nos da que el voltaje 2 es igual a 114.13 volts. Eso quiere decir que en esta parte tenemos 114.13 volts, al igual que en toda esta parte, como lo tenemos expresado aquí. Ahora, procedamos a sacar la carga individual del capacitor 3, 4 y 5. Según la fórmula, la carga es igual a la capacitancia por el voltaje. Recordemos que la capacitancia equivalente de los capacitores 3, 4 y 5 la habíamos obtenido y era igual a 2.3 microfaradios. Entonces lo anotamos aquí por el voltaje que ya sacamos previamente, que es 114.13 volts. Esto nos da un total de 262 por 10 a la menos 6 coulombs. Ahora obtengamos la carga en el capacitor 2, ya que, como bien sabemos, la carga en paralelo es diferente, entonces debemos sacar un valor distinto. Así que reemplazamos la capacitancia, que en este caso es 6.9 microfaradios porque está en paralelo, por el voltaje, que va a ser el mismo que ya habíamos sacado previamente, 114.13 volts, y esto nos da un total de 787.497 por 10 a la menos 6 coulombs. Y como bien sabemos que en serie la carga de cada capacitor es la misma, eso quiere decir que la carga en el capacitor 1 y en el capacitor 6 va a ser igual a la carga en el capacitor 2. Por eso pusimos aquí abajo las igualdades de Q2 es igual a Q1, que es igual a Q6. Y listo. Así es como obtenemos la carga individual en cada capacitor. Ahora, si hacemos una suma de lo que nos dio aquí y acá, en total nos tendría que dar la carga total. Así que pongámoslo a prueba. 262 por 10 a la menos 6 coulombs más 787.497 por 10 a la menos 6 coulombs. Si lo pasamos a una calculadora, nos da un total de 1.0494 por 10 a la menos 3, lo que se aproxima a lo que habíamos obtenido previamente, que era 1.05 por 10 a la menos 3 coulombs. Así que podemos decir que se cumplió la igualdad. Ahora procedamos a sacar el voltaje en cada capacitor en el siguiente inciso. Para continuar con el problema, sacamos el voltaje en cada capacitor. Usamos la fórmula de carga es igual a voltaje por la capacitancia equivalente. Como mi compañera sacó anteriormente, la capacitancia total es de 2.5 microfaradios y el voltaje total es igual a 420 volts, como se puede ver aquí. Al momento de multiplicar nos dio un resultado de 1.05 por 10 a la menos 3 coulombs. Para sacar el voltaje número 1, usamos la fórmula de carga sobre capacitancia. En este caso, ya aquí tenemos el resultado de 1.05 milicoulombs sobre 6.9 microfaradios. ¿Por qué? Porque eso es el valor del capacitor 1. Nos dio un resultado de 152.17 volts. Y como este capacitor y este capacitor están en serie,
pues tienen el mismo valor. Ahora, para sacar el voltaje del capacitor 3, 4 y 5, volvemos a ocupar esta fórmula. ¿De dónde sacamos el 9.2 microfaradios? Bueno, pues lo sacamos al momento de sumar estos capacitores más este capacitor. El resultado nos dio 114.13 volts. Con este resultado vamos a sacar ahora la carga del 3, 4 y 5. Los 2.3 microfaradios por los 114.13 volts da un resultado de 262.49 microcoulombs. Con este, ahora tenemos que sacar el voltaje del capacitor 5. Este capacitor tiene una carga de 262.49 microcoulombs sobre una capacitancia de 6.9 microfaradios. Esto nos dio un resultado de 38.04 volts, lo cual es igual para el 4 y 3. ¿Por qué? Porque como mencioné anteriormente, el 3, 4 y 5 son capacitores en serie. Si nos damos cuenta, si sumamos esos tres capacitores, nos van a dar el voltaje del capacitor número 2. ¿Por qué? Porque al momento de sumar esto es igual al capacitor número 2. El voltaje total sería la suma de todos los voltajes. Como ya mencioné, el voltaje 2 es igual al voltaje 3, 4 y 5, por lo que los 38.04 más 38.04 más 38.04 dan un total de 114.13 volts. Al sumar esto, más el voltaje 1 y el voltaje 6, porque están en serie, nos da un total de 418.46 volts, que es aproximadamente los 420 volts totales. Para finalizar el problema, se obtienen las energías de cada capacitor. En este caso, ocupamos la fórmula de energía es igual a carga al cuadrado sobre 2 por la capacitancia. Aquí ya sacamos anteriormente la carga, que nos dio un resultado de 1.05 milicoulombs, y ocupamos 6.9 microfaradios porque es la capacitancia del capacitor. Entonces, fue 1.05 milicoulombs al cuadrado sobre 2 por 6.9 microfaradios, que nos dio un total de 79.88 milijoules. En este sacamos la energía del 3, 4 y 5, porque eran capacitores que estaban en serie. Eso nos dio una carga de 262 microcoulombs y usamos también 6.9 microfaradios. Aquí fueron 262 microcoulombs al cuadrado sobre 2 por 6.9 microfaradios, que nos dio un total de 4.99 milijoules. En este caso, sacamos la energía del capacitor número 2, que anteriormente nos dio un resultado de 789.49 microcoulombs en la carga y ocupamos 6.9 microfaradios. 789.49 microcoulombs al cuadrado sobre 2 por 6.9 microfaradios nos dio un total de 44.93 milijoules. ¿Por qué usamos 6.9 microfaradios? Porque esa es la capacitancia de cada capacitor. Ya después, a lo último, sumamos todas las energías. Como podemos ver, aquí se usaron 2 capacitores, aquí 3 y aquí 2. Como aquí se usaron 2, el capacitor 1 y 6 tienen un valor de 79.88 milijoules. Estos 3 tienen un valor de 4.99 milijoules y este tiene un total de 44.93 milijoules. Al momento de sumarlo, nos dio una energía total de 219.66 milijoules.
Como ejercicio 2 se propone un problema de ley de Gauss en donde se indica que en la figura se muestran dos partículas cargadas fijas que se encuentran encima del eje X, donde la carga 1 es igual a menos 3.2 por 10 a la menos 19 coulombs y la carga 2 es de 3.2 por 10 a la 19 coulombs. Y la carga 1 se encuentra ubicada en las coordenadas menos 3,0 y la carga 2 en 3,0. Y nos piden hallar el módulo y la orientación respecto al eje X del campo eléctrico en el punto P con coordenadas 0,4. Para empezar a analizar el problema, primero necesitamos saber hacia dónde se dirige la superficie. En este caso empieza desde la carga 1 hacia el punto P, de esta manera. Y el campo eléctrico se dirige desde el punto P hacia la carga hacia adentro. Si recordamos, las líneas del campo eléctrico para una carga negativa se encuentran hacia adentro. En este caso es por ello que el campo eléctrico va desde el punto P hacia el campo eléctrico, formando un ángulo de 180 grados, el cual vamos a utilizar para calcular la fórmula del flujo eléctrico con la integral de la ley de Gauss. Iniciamos calculando la hipotenusa, o sea, la distancia de entre la carga 1 hacia el punto P, con ayuda del teorema de Pitágoras, donde tenemos que el cateto opuesto en este caso sería de 4 unidades o centímetros y el cateto adyacente sería de 3. Entonces aquí calculamos por teorema de Pitágoras y tenemos un valor para R1 igual a 5 metros. También calculamos el ángulo formando con la tangente, donde el cateto opuesto y el cateto adyacente serían, como ya se mencionó, 4 y 3. Y de aquí despejamos a θ y tenemos que la tangente inversa es igual a 4 sobre 3 con un ángulo de 53.13 grados. Aplicando la fórmula de ley de Gauss, donde dice que el flujo es igual a la integral del campo eléctrico por el diferencial de superficie igual a la carga sobre epsilon 0, pero en realidad la fórmula completa es agregando un coseno. En este caso el ángulo que se va a utilizar es el que ya habíamos mencionado, de 180 grados. Resolviendo la integral y calculando el coseno de 180 grados, que es igual a menos 1, obtenemos que sería menos e por a igual a la carga sobre epsilon 0. Despejando y multiplicando por menos 1 ambos lados de la ecuación, tenemos que el campo eléctrico es igual a menos la carga sobre epsilon 0 por el área. Entonces aquí sustituimos simplemente los valores. Hay que tener en cuenta que también el área de una esfera, en este caso la que tenemos de este lado, es igual a 4pi por 5 al cuadrado. Resolviendo tenemos este valor que es igual al campo eléctrico igual a 1.151 por 10 a la menos 10 newton sobre coulombs. Lo que se hizo para la carga 2 fue el mismo procedimiento que se realizó para la carga 1, lo cual fue calcular el flujo, después el cual es igual a la integral del campo eléctrico 2 por el diferencial de la superficie, el cual es igual a Q sobre epsilon 0. Se resolvió la integral, pero ahora en lugar de que el coseno fuera de 180 grados, ahora fue de 0, debido a que el diferencial de la superficie está dirigido hacia afuera, al igual que el campo eléctrico. Después solo sustituimos los valores que nos dio el problema, los cuales están aquí arriba. Y el resultado que dio de toda esta ecuación es igual al resultado de la carga 1, debido a que ambas cargas son proporcionales. Ahora, para calcular el campo eléctrico en el punto P, se ocupó la fórmula que es el campo eléctrico total es igual a la raíz del campo eléctrico 1 al cuadrado más el campo eléctrico 2 al cuadrado más 2 veces el campo eléctrico 1 por el campo eléctrico 2 por el coseno de 2 veces θ. Sustituimos los valores y el resultado final nos da 1.38 por 10 a la menos 10 newton sobre coulombs. Y ahora, para terminar, para sacar el ángulo del campo eléctrico neto, debido a la simetría que tienen el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2, θ o el ángulo es igual a 180 grados. Esto es debido a que 180 grados respecto al eje X indica que el campo eléctrico neto apunta a la dirección negativa del eje Y, es decir, hacia abajo. Eso es consistente con la dirección del campo resultante debido a la simetría de las cargas. No tiene componentes horizontales y está dirigido únicamente en el eje Y.
Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Les agradecemos mucho su atención y nos vemos para la próxima. Adiós.